tardes. ¿Cómo estamos? Bueno, ustedes tranquilos, yo nervioso. ¿Verdad? No es fácil, ¿verdad? Siempre hay un temor más que otra cosa a la hora de compartir la palabra, un compromiso, primeramente para mí, ¿verdad? Pero es algo especial, ¿verdad? Porque realmente es ahí donde uno pues puede llegar a crecer, ¿verdad? Cuando no tomas la palabra a la ligera, sino que realmente le das la importancia que tiene la palabra, ¿no? Yo voy a compartir una parábola, es muy, muy conocida, muy compartida. Yo también la he compartido varias veces y siempre, pues Dios te muestra algo nuevo, ¿verdad? Esa es la parte bonita, ¿verdad? De la palabra, ¿no? Si quieren vamos a Mateo 13. Yo la voy a leer en Mateo y también viene el Marcos. Por lo regular yo lo había compartido el Marcos, pero ahora que empezaba otra vez a intentar el poder sacar una enseñanza de ello, me di cuenta de otra parte el Mateo, ¿verdad? Que es ahí donde vamos a comenzar. Bueno, vamos a leer Mateo 13:1. Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos no crecieron. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga, ¿verdad? Y aquí es, ahora si quieren, miren, vamos ahora a Marcos 4, no muevan también la mano de ahí, vamos a leer las dos porciones, pero yo voy a intentar mostrar dos partes que yo miraba, ¿no? Dice en el 4:1, ¿lo tenemos? Dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y aquí hay una palabra, ¿no? Dice: y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina. ¿Qué decía? Oír, ¿verdad? Es una palabra también clave, importante, en la que yo voy a hacer énfasis. Pero si nosotros regresamos nuevamente a Mateo 13, hay una diferencia, ¿verdad? ¿Por qué? Mateo, el Evangelio se lo presenta a los judíos, ¿verdad? Marcos se lo presenta a los romanos.
Mateo a Jesús lo presenta como el Mesías, ¿verdad? Como el Hijo de Dios. El Mesías lo dice en Mateo 1, donde habla y dice, porque una virgen concebirá, ¿verdad?, un hijo y su nombre será llamado Emmanuel, Dios con nosotros, ¿no? Esa es la forma como lo presenta Mateo. Y Marcos lo presenta como el siervo, ¿verdad?, o el esclavo de Dios. Y hay una parte, ¿no? Yo miraba el porqué de esa, la forma como lo dice, y tiene que ver porque hay un contexto. Si nosotros leemos todo lo que es el capítulo 12, Jesús viene hablando de alguna manera a los judíos, ¿verdad? Les viene presentando el reino de los cielos se ha acercado. Pero la parte es que los líderes religiosos, los judíos, tienen mucha controversia o no les parece nada, ¿verdad? Lo que Jesús dice, lo que Jesús hace, y le empiezan a contradecir muchas cosas, ¿no? Si tú lees desde el 12, pues de cuando los discípulos recogen espigas y comen y no les es lícito en el día de reposo, y luego cuando Jesús entra en la sinagoga para enseñarles, dice que estaba un hombre con una mano seca, y también les habla, ¿no?, que les dice, ¿no?, si es lícito sanar a una persona o no es lícito. Entonces lo están observando mucho, ¿no?, lo que Jesús hace, ¿no? Entonces yo he estado mirando y realmente aquí es cuando llega el capítulo 13, donde Jesús de alguna manera como que se va a los gentiles, porque estaba viendo un poco así los significados en griego, y realmente dice que aquel día salió Jesús de la casa. Y si tú lees Mateo 10, yo se los leo si quieren para no desviarnos mucho, y dice que a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Jesús de alguna manera dejó a los judíos, dejó a la casa de Israel y se fue a predicar a los gentiles, ¿verdad? Entonces es diferente a lo que dice el Marcos, ¿no? Porque el Marcos solamente dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, no pronuncia la palabra casa, ¿no? Entonces es una parte muy importante porque realmente los judíos, bueno, en Juan también habla sobre de ello, ¿verdad?, que dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? Mas a los que creyeron en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces aquí vemos la parte como Jesús se aparta y empieza a hablar por parábolas. Inclusive tú miras y hay 6 parábolas y esta, que les habló todo por parábolas, ¿no? Pero también hay una diferencia, ¿no? La forma como lo expresa, que en las demás parábolas comienza diciendo, el reino de los cielos es semejante, en todas, en la parábola de la semilla de mostaza, el reino de los cielos es semejante, en todas habla sobre el reino de los cielos es semejante. Pero cuando comienza a hablar en la parábola del sembrador, no lo dice, que el reino de los cielos es semejante. Entonces,
¿Qué quiere decir? Que aquí realmente, porque luego también en el versículo 10, dice que entonces acercándose sus discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo le dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces, aquí es donde Jesús comienza a hablar de alguna manera a los discípulos, porque los discípulos son los que seguían a Jesús, ¿verdad? Estaba preparando, ¿no?, a la gente o a la iglesia, ¿no? Realmente el mar es lo que representa, ¿verdad? Junto al mar, eso es lo que significa, ¿no?, el mundo gentil o el pueblo gentil que somos nosotros, ¿no? Y ahí es donde él empezó a hablar. Dice que se subió a la barca. Hay algo también bonito de la barca, porque realmente dice que se apartó, ¿no? Se subió a una barca y se fue a la orilla del mar. O sea, una barca o un instrumento que no pertenecía al mar, sino que estaba en el mar. Y de la misma forma, ¿no? Dice: porque yo oro por ustedes, no para que los quite mi Padre del mundo, sino para que los guarde. Porque ustedes están en el mundo, pero ¿qué? No somos del mundo, ¿verdad? La barca no era del mar, nosotros estamos en el mundo, pero también no somos parte. O es cuando nos empezamos a deslindar, ¿no? Cuando empezamos ¿a qué? A escuchar la palabra, ¿verdad? La Biblia nos enseña que dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué estaba haciendo aquí Jesús? Dice en el 13:3, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Habla sobre 4 tipos de tierra, ¿verdad? Las 4 tipos de tierra pues representan nuestro corazón, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que llega el momento en el que el sembrador siembra la semilla, la esparce, ¿no? Esta parábola a mí realmente fue una de las primeras parábolas que me llamaron mucho la atención. Pues realmente yo el campo sí lo conozco, ¿no? Sí sé un poco así la forma, cómo se siembra, el proceso. Entonces, lo que veo a Jesús, que no escatima o no selecciona la tierra. O sea, un sembrador, pues por conocimiento busca una buena tierra, ¿no? O sea, mira y dice: esto aquí no se va a dar nada, ¿no? Entonces busca una tierra donde verdaderamente pueda producir fruto. Pero aquí Jesús no hace eso, sino que dice que Él esparció, ¿no?, la semilla en piedra, en pedregales, en espinos, ¿verdad? Y de las 4 tierras, solamente una es la que dio fruto. De la misma manera, nosotros a la hora de escuchar la palabra, hombre, Cristo sí conoce nuestro corazón, ¿verdad? Pero no le importa. Él siembra la palabra, Él no la siembra. Y yo puedo decir que realmente sí he vivido las 4 tierras. O sea, yo lo que quiero transmitir es que nosotros podamos examinar nuestro corazón, porque la tierra es el corazón, ¿no? Entonces, de alguna manera, tú lees
esta parábola y te das cuenta que muchas veces por situaciones a lo mejor personales que tienen que ver con lo que yo creo, con lo que yo pienso, hace infructuosa la semilla. Porque el propósito no es tan solo sembrar la semilla, sino cuál es el propósito. Eso es lo que pasó con la cuarta semilla, ¿verdad? El que naciera, creciera y diera fruto. A lo mejor el primer tiempo a 30, a 70 y así conforme vamos creciendo, pues nos es demandado, ¿verdad? Que nosotros crezcamos y que podamos dar fruto, ¿no? Perdón, es que se me seca la boca. Entonces, sí es una parte muy, muy importante porque pues muchas veces cuando comenzamos el hombre, a lo mejor muchas veces como que, como lo puedo decir, como que no selecciona, ¿no? Sino como que dice, no, ese chavo no va a salir adelante, no, ese ni le digas, ¿no? Porque no, ese es un corazón duro. Pero Jesús no lo ve así. No lo ve así. O sea, Él la siembra. Y realmente es ahí donde muchas veces experimentas, porque realmente ahí te das cuenta cómo es el amor de Dios, que no es como nosotros, el que muchas veces juzga conforme a lo que ve, sino tú no sabes, el que menos esperabas, ese es al final el que quita esas piedras, la dureza de su corazón, porque habla sobre de eso, ¿verdad? La primera semilla, la que cayó junto al camino, ¿no? Esa es la primera enseñanza que yo encontré en esta parábola, por eso le digo que a mí me ha ayudado mucho, ¿no? Porque yo el camino lo representé en mi vida como un camino, pues se forma conforme lo vas pisando, ¿no? Conforme vas asentando la tierra. Y cuántas personas no habían pasado en mi vida, o ideologías o maneras de las que yo había adoptado de esas personas, y al final, a la hora de escuchar la palabra, eso impedía el que yo la recibiera, ¿no? Porque decían, no, eso no es así, ¿no? No, si el hombre es libre de hacer lo que quiera y además, pues eso, no sé, muchas ideologías, ¿no? Que impiden el que la semilla pueda caer en buena tierra, ¿no? Entonces, es una parte muy, muy importante, ¿no? Que nosotros debemos de mirar, ¿no? Donde, pues aquí Jesús deja a un lado a los judíos y de alguna manera se va con el pueblo gentil, pero aquí ellos están escuchando, pero realmente quien se acerca a preguntar en el versículo 10, dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros es dado a saber el misterio. Y aquí es donde vemos, ¿verdad? ¿Quiénes son los que pueden cambiar de tierra o de corazón? Aquellos que no tan solo escuchan, ¿no? Sino que escuchan, no lo entienden, pero no se quedan con esa parte de no entienden, sino que van y preguntan, que es también algo muy importante, ¿verdad? Que nosotros no nos quedemos con tan solo el simple hecho de escuchar, o ay, qué bonita la palabra, no, sino no la entiendo. Entonces, el peligro está cuando nosotros no entendemos la palabra, es que dice que mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino, y ¿qué dice? Y vinieron las aves, ¿y qué? Y se la comieron. Entonces, ahí es donde está el peligro, ¿verdad? Que también andan las aves, ¿verdad? Rondando
para verlo y es algo que no va a poder penetrar, ¿no? Algo que no va a poder entrar. ¿Para qué? Para que esa semilla pueda morir y pueda germinar y pueda producir, ¿no? Entonces, sí es una parte muy importante, ¿no? Vamos ahora a Marcos 4. Entonces vimos que las palabras, la palabra clave o la parte importante de Mateo, cómo lo presentaba, que lo que tenía que ver con la casa de Israel y junto al mar, ¿no? Lo que inclusive cuando en el adelante de Mateo, me parece con el capítulo 15, cuando viene la mujer sirofenicia o cananea, dice que para sanar a su hija, le dice, ¿verdad? Dice, no está bien el que le quite la comida a los hijos y se los eche a los perrillos, ¿verdad? Dice, porque yo he venido, ¿a quién? A la casa de Israel, ¿no? Entonces, eso a un principio era necesario que ellos escucharan, pero ahí es donde nosotros pasamos, ¿verdad?, a tomar a participar de esta salvación que Dios derramó sobre todo el mundo, ¿verdad? Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿no? Y aquí en Mateo, en el versículo 1, dice, comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, oír. Ahí es la parte importante, ¿verdad? Tú miras, y no recuerdo si son 7 o 9 veces que utiliza esta palabra, oír. Oír. ¿Quién de aquí no está oyendo? Todos, ¿verdad? Estamos oyendo. Pero ahora falta mirar cómo estamos oyendo, ¿no? Porque dice, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron, ¿no? Pero la otra parte, o la parte importante de oír, lo vemos en el versículo 13. Y les dice, y les dijo, ¿no sabéis estas parábolas? Una pregunta, les preguntó, ¿verdad? ¿Cómo pues entenderéis todas las demás parábolas? Porque realmente aquí es donde comienza. Esta parábola solamente está esparciendo la semilla y depende de cómo nosotros oímos, porque el oír ya te está presentando algo o algo que te lleva a entenderlo o a no entenderlo. Pero ¿qué vas a hacer? O sea, ahí te vas a quedar. Si hay algo que no entiendo, ¿qué hacemos? Lo pregunto, ¿verdad? Entonces sí es importante el no tan solo oír, sino que tengamos oídos espirituales, de saber entender, ¿no? Dice, porque habla, ¿no? También aquí en el versículo 10 y en el 11, lo mismo que en Mateo, es el 10 y el 11, dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, preguntaron sobre la parábola. Las personas que, pues de alguna manera ya llevamos tiempo
escuchando la palabra, de alguna forma tenemos un caminar ya deberíamos o debemos de entender estas partes, ¿no? Porque el propósito realmente aquí es donde comienza, ¿verdad? En Mateo, en la primera parábola, en la segunda, porque el sembrador es la primera, pero cuando habla sobre la parábola del trigo y la cizaña, le refiere otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla. ¿En qué? En su campo. La semilla también nos puede representar que es Cristo. ¿Sembrado dónde? En nuestra vida, ¿verdad? En nuestro corazón, ¿no? Dice, aquel hombre que encontró buena semilla, dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Ya no es cualquier semilla, ya no es cualquier libro de superación personal, sino estamos hablando de ¿qué? De la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esa es una buena semilla, ¿no? Pero de mí depende. Yo puedo tener esta Biblia aquí, pero si solamente la utilizo los domingos, no. ¿Sabes? Porque el sembrar requiere de trabajo. A partir de que tú la siembras, tienes que regarla, tienes que quitarle la mala hierba, ¿verdad? Entonces, es una parte importante que no solamente es escuchar la palabra, sino realmente oír, que requiere de un trabajo. Pero ¿de quién es ese trabajo? Nadie puede venir a mi tierra, nadie puede venir a mi vida y trabajar por mí, porque esa responsabilidad ¿de quién es? Es mía, ¿verdad? Yo soy el responsable de qué es lo que ocurre con Cristo en mi vida. Cuando yo lo he aceptado en mi vida como Señor y Salvador, de mí depende. Si solamente se queda con ese niño nos es nacido, ¿verdad? Porque es uno de los problemas también que muchas veces la gente se queda en eso, ¿verdad? Por ejemplo, en Navidad, pues se festeja el nacimiento de Jesús, pero no lo lleva al más allá, donde Él fue a la cruz, donde Él murió, donde Él resucitó, ascendió y nosotros lo esperamos, ¿verdad? O sea, no se queda ahí, sino va viendo una certeza y el propósito es que mi vida pueda dar unos frutos. Sí, algunos tienen más capacidades que otros, que tenemos menos, pero es fruto, ¿no? Entonces, sí es una parte muy importante, ¿no? El cómo nosotros entendemos, porque la semilla se riega. Ese es parte de nuestro trabajo, ¿verdad? Los que exponemos la palabra, pero no es tan solo responsabilidad mía, porque yo escuché la palabra, a mí me predicaron el Evangelio, pero a partir de ahí la semilla cayó en mi vida, yo lo escuché, que Jesús podía cambiar mi vida, ¿no? Que Jesús podía cambiar mi vida, pero ya la semilla estaba sembrada. Entonces, ¿ahora qué es lo que yo voy a hacer con esa semilla? ¿No? Hay veces salíamos de las reuniones, eras tocado y de alguna manera te apartabas y empezabas a leer, ¿no? Uno de los anhelos cuando yo empecé, cuando esa semilla cayó en mi vida y vino en un momento donde yo la necesitaba, uno de mis anhelos era yo tener mi propia Biblia. No sé por qué, ¿no? O sea, yo decía, yo quiero una Biblia, ¿no? Y de alguna manera es algo que realmente porque
forma parte, lo haces personal, es parte de tu vida. Ha habido ocasiones en que me invitan a compartir en otro lado, no llevo Biblia y me cuesta trabajo encontrar los capítulos y los versículos, y agarro mi Biblia y se abre, ¿no? Se abre. Pero es algo que forma parte, es parte de ese crecimiento, ¿no? El que no tan solo escuchamos la palabra ahorita, sino que hubo una inquietud en mí, yo salgo y me voy con eso, ¿verdad? Como hicieron los discípulos. Realmente los discípulos llevaban ya un tiempo caminando con Cristo y fueron los primeros que miraron y dijeron, no, necesitamos entender, ¿verdad? O que nos revele el misterio, porque si tú lees a simple vista la parábola, no es difícil de entender, ¿verdad? O sea, si tú la lees como tal, o sea, no es difícil, ¿no? Porque es un sembrador que sale a sembrar una semilla, pues sí, o sea, mentalmente tú la puedes visualizar, ¿sí o no? Pero el problema está detrás de la parábola, ¿no? El misterio. Cuando Jesús explica la parábola, entonces ahí dice, pues sí, ¿verdad? ¿Y dónde nos ha revelado? En nuestra relación personal con Cristo. Porque no solamente si tú sigues leyendo y miras, o sea, no es tan solo, bueno, realmente una parábola es una historia, ¿verdad? Algo que utiliza de una vida cotidiana de las personas. En ese tiempo, pues Palestina se dedicaban a la agricultura, a la pesca, pero realmente la agricultura tiene que ver con la base realmente de su sustento, porque es ahí donde proveían tanto su alimento como el alimento de sus ganados. Entonces sí tiene que ver, ¿no? Entonces Jesús utiliza esta historia para hacerles entender, ¿verdad? ¿Pero para qué? Para crear una inquietud en nosotros de decir, ¿cómo es esto, verdad? Yo quiero conocer más, ¿no? Entonces, es una parte muy importante. Estábamos en Marcos, ¿verdad? No, esa historia de la semilla con los diferentes terrenos no es difícil. Lo que es complejo es comprender los significados detrás de ella, ¿no? O sea, espiritual, porque no habla de la vida cotidiana, sí, nos la presenta como una vida cotidiana, pero ahora hay que llevarla a una vida espiritual. ¿Cuál es el fruto espiritual, no? Cada vez que Cristo usaba una parábola, no solamente estaba usando una verdad cualquiera, Él estaba enseñando una verdad del reino de los cielos, ¿no? Un principio espiritual, porque ese es uno de los propósitos, ¿no? Dice, el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús comienza su ministerio, Juan el Bautista también antes de que viniera decía, ¿no? Arrepentíos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Entonces sí es una parte muy, muy especial, ¿no? Y de alguna manera yo quiero pues incitarlos o invitarlos a que no nos quedemos tan solo con el escuchar, sino que pueda haber esa inquietud como tuvieron estos discípulos. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 preguntaron, y aquí vemos que no tan solo eran los 12, sino también, ¿verdad? De alguna forma había esa comunión, Jesús con los discípulos y los discípulos con la gente que se iba añadiendo, ¿no?
Entonces, muchas veces también es importante nuestra comunión como iglesia, ¿sabes? Nuestra comunión como iglesia, el acercarnos de alguna manera, pues a lo mejor pues para platicar un poco, ¿no? Lo que estamos viviendo, porque ahora ya no somos de cualquier manera, ¿no? Sino somos una iglesia, formamos un cuerpo, ¿verdad? Y cada uno de nosotros también es un miembro del cuerpo de Cristo, ¿no? A cada uno, entonces ese miembro tiene que tomar su lugar y tiene que ejercitar el miembro que es, ¿no? Entonces sí es una parte muy importante, ¿no? La parte o lo especial es que eso que dice de los misterios no sean revelados, porque dice que el mundo no le conoció, ¿no? Sino a los que lo aceptaron, Él le reveló. En 1 Corintios 2 habla sobre eso, ¿verdad? Dice, porque ¿quién conoce el espíritu del hombre? El hombre mismo sabe lo que hay en nosotros, ¿no? Dice, y entonces, ¿quién conoce las cosas de Dios? El Espíritu de Dios. Entonces, ¿quién nos tiene que revelar las cosas de Dios? El Espíritu de Dios, ¿no? Entonces, sí son cosas importantes que nosotros debemos de darles importancia, ¿verdad? No solamente ir de cualquier manera, porque de la misma forma como yo tengo una responsabilidad de exponer la palabra, o los que muchas veces compartimos, tenemos en cierta medida una responsabilidad, pero el detalle, o también hay otra responsabilidad, ¿a dónde está cayendo la palabra? En el momento en el que tú recibes la semilla, tú ya eres responsable de qué vas a hacer con ella, ¿no? Tú ya eres responsable, ¿no? Es algo importante, ¿no? Bonito, ¿no? Que lo que es el Evangelio, ¿no? Las buenas noticias a nuestra vida, pero aquí lo representa como una semilla. Entonces ya nosotros somos responsables de decir, no, yo no puedo pensar de esta manera. Yo no puedo mezclar mi vida pasada con la nueva vida en Cristo. Yo tengo que quitar cosas de mi vida. ¿Por qué? Porque realmente yo quiero que la palabra profundice en mi vida, porque realmente yo anhelo, ¿verdad? Que realmente mi vida sea cambiada. También habla sobre de otras, ¿verdad? De la que cuando ya Jesús explica la parábola, por ejemplo, la que cayó en piedras, ¿no? Agarró una parte, pero había piedra y ya no pudo enraizar, ¿verdad? Y dice que cuando sale el sol, la quema, ¿no? Y dice que esa es representada que a un principio, cuando recibes la palabra, la recibes con gozo, pero al venir las aflicciones, al venir las situaciones en nuestra vida, vuelves atrás. O sea, al escuchar la palabra es motivo de gozo, o sea, si es bonito la palabra, aunque tú vengas como la del camino, ¿verdad? Con un corazón duro, pero la palabra es palabra, y dice que su palabra va con un propósito y no va a regresar vacía. Aunque por un tiempo tengamos el corazón duro y neguemos y no creamos, pero ya la semilla se ha sembrado. O sea, ya se te sembró la semilla. Entonces, de una manera personal, tenemos una responsabilidad tanto de aflojar la tierra como quitar las piedras, quitar las hierbas, porque realmente yo quiero experimentar, ¿no? Yo en una convención tuve una experiencia bonita, ¿no? Fue pues de mucha bendición para mi vida, ¿no? Inclusive me sirvió para tomar decisiones. Pero el detalle es
que esa experiencia, porque a todos nos pasa, ¿no? Y te digo, yo creo que todos vivimos esa, pues cada una de esas tierras, ¿no? O sea, hay veces que cuando te das cuenta, o sea, se está marchitando, pero es responsabilidad mía, por yo no esforzarme en cuidar y en trabajar lo que me fue sembrado, ¿verdad? Entonces, muchas veces la gente se deja llevar por emociones, tienen una bonita experiencia, no sé, la alabanza, lo que compartieron y la recibes con gozo y lo tomas como algo que tú no habías experimentado. Pero el detalle no es tan solo esa experiencia, sino que tú anheles tener más experiencias, pero basada, ¿dónde? En lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, que tú desees el tener más experiencias no vividas, porque realmente así es el caminar en Cristo. Pero muchas veces también las personas, o algunas veces también nosotros, yo no estoy exento, el que empezamos a moldear el Evangelio a como nosotros pensamos, a como nosotros creamos, y no tenemos experiencias nuevas, sino todo lo contrario. Tenemos malas experiencias por no hacer nuestro trabajo como lo dice la palabra, ¿verdad? De que somos responsables. Ya no puede estar basado en como yo creo, como yo pienso, sino realmente es una vida en fe, ¿no? Entonces, sí es una parte muy importante en nuestra vida, ¿no? Cuando cada uno toma la responsabilidad. Te digo, porque muchas veces, sí, en cierta manera, sí tenemos una responsabilidad, pero todos somos responsables, ¿sí o no? Todos somos responsables, porque o sea, Él no miró nuestra condición, que siendo aún pecadores, dice que murió por nosotros, y Él no miró esa parte de que tú tenías o que yo tenía un corazón duro, la esparció, la sembró. No, hay veces te digo, te llevas experiencias, ¿no? Que dices, no vea, ¿no? ¿Cómo es Dios, no? Esa persona que tú pensabas que nunca iba a aceptar a Cristo, que esa persona tenía un corazón duro, o sea, y cuando te das cuenta, está proclamando, porque ese es uno de los propósitos, ¿no? Que después la palabra sea predicada, como la mujer samaritana, ¿verdad? La que compartían ahorita, ¿verdad? Ella tuvo una experiencia con Cristo y ¿qué hizo? Fue al pueblo y le dijo a los demás, miren, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he sido. Entonces, sí hay una responsabilidad, porque en el momento en el que esa semilla germina o empezamos a disfrutar o vivimos esa experiencia por disponer nuestro corazón, entonces eso nos lleva a poder hablar a otra persona, porque también tenemos esa responsabilidad, ¿sabes? ¿De qué? De lo que Cristo hizo. Podríamos mirar el otro testimonio. Judas era uno de los 12, pero ¿qué? Entregó a Jesús. Mas sin en cambio la mujer samaritana, cuando tuvo esa experiencia, cuando escuchó, cuando le fue sembrada la semilla, no tan solo la recibió con gozo, sino que fue y dijo. Y la cosa es que hasta Jesús se quedó unos días ahí en ese lugar, ¿verdad? Entonces, sí hay una parte muy importante, ¿no? Vamos a Hebreos 4.
4, 12 y 13. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí es donde encontramos piedras, abrojos, todo. La palabra nos saca al descubierto verdaderamente cómo está nuestro corazón. El por qué no da fruto, o por qué no ha nacido esa semilla en mi corazón, ¿no? Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos, aquel a quien ¿qué? Entonces no es lo que yo creo, ¿verdad? Ni lo que yo pienso, sino lo que ¿qué? Lo que se ve, lo que hay de esa semilla cuando ha nacido. Jesús hablaba sobre también otra parte, sobre que el árbol que se conoce por su fruto. Entonces dice que un árbol bueno no puede dar malos frutos, ni un árbol malo puede dar buenos frutos. Entonces es importante, como lo presenta a Marcos, oír. Empieza y termina. Dice, aquí comienza, ¿verdad? En el 3 dice oír, y después termina, el que tiene oídos para oír, oiga, ¿no? Tanto comienza como termina, que es importante oír, ¿sabes? Y hacer hincapié en eso. Realmente, ¿cuál es el terreno de mi corazón? De estas 4 tierras, ¿en dónde está mi corazón? Así podríamos verlo, ¿no? O sea, sí, porque realmente la tierra es lo que representa nuestro corazón, ¿no? Entonces, ¿por qué no está dando un buen fruto? ¿O por qué no estoy dando un buen fruto? Hay un problema. Entonces, eso es lo que nos tiene que llevar. O sea, nadie está exento, ¿no?, de tener situaciones, pero la parte importante es cómo oímos. Porque ese oír nos va a llevar a actuar, ¿no? Nos va a llevar a decir, no, esto está mal, no, estoy haciendo las cosas mal, ¿no? O sea, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué mi semilla o mi vida está a punto de apartarse e irse al mundo, ¿no? También habla sobre de ellos, ¿verdad? Que cuando vienen las situaciones, cuando viene la situación, la gente regresa nuevamente al mundo, ¿no? Y es algo que, pues nadie está exento, ¿verdad? Pero es importante examinarnos, ¿no? ¿En dónde está mi corazón? ¿No? ¿Qué tipo de tierra? Si yo pudiera poner mi corazón o analizar mi corazón, en qué tierra estaría. Todos hemos vivido partes, ¿no? Todos, yo en lo personal he vivido tiempos de tener un corazón duro, ¿no? De que me están diciendo mi error y por esa parte que cuando debí de haber quitado esas piedras, no lo hice, entonces he tenido que vivir consecuencias. Y yo creo que también algunos más de aquí, ¿verdad?, nos damos cuenta de eso, porque es ahí donde nos es revelada la palabra, el misterio en el corazón que nos lleva a mirar el porqué de lo que realmente hay en nuestra vida, ¿no? Entonces, pero no es para que nosotros retrocedamos o nos aferremos, no, o sea, esta semilla tiene que dar fruto encima de esta piedra. ¿Por qué? Porque yo tengo fe. Eso no es fe, eso es terquedad.
No, eso es orgullo o no sé qué es, porque están mirando el error y no estás, porque hemos escuchado o hasta inclusive el significado, los que no entendieron fueron a Jesús y Jesús les explicó el significado de la parábola, ¿no? Entonces ya no se trata de eso, sino que realmente también rompamos con eso, ¿no? De decir, no, yo para qué voy a preguntar si ya sé lo que me van a decir, ¿no? No, porque no has experimentado. O sea, no, es una experiencia que no conoces. Si tú vas y preguntas y al final dices, siempre, la mayoría de las veces, es una experiencia nueva, ¿no? Entonces, sí debemos de tener cuidado, ¿no? Una verdad revelada produce más interés para ir a buscar más verdades no reveladas. ¿Sí se entiende? ¿No? Decía un hombre que fue a Jesús también, una palabra tuya bastará, ¿verdad? Entonces, una verdad revelada produce más interés para ir a buscar más verdades no reveladas, ¿no? Entonces, esa tiene que ser nuestro propósito o nuestro anhelo, ¿no? Porque no es cualquier verdad, sino realmente es algo que produce algo en tu vida. Porque dice que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, pero dice una palabra, jamás. Jamás. Y no son palabras de cualquier persona, sino son palabras de Jesús, que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, dice, jamás va a poder dar fruto, ¿no? Entonces, sí debemos de mirar, ¿no? Aquí era lo que les decía, ¿no? Dice, una primera experiencia que motiva a una segunda experiencia, ¿no? ¿Cómo será esto? ¿No? Yo escuché a un hombre que me dijo quién era, porque cuando había esa conversación, la mujer samaritana con Jesús, la parte es que decía, ¿quién eres? Dice, ¿eres tú un profeta? Porque estaba llegando a una buena tierra, y es por eso que Juan el Bautista decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, estaba cayendo en un lugar bueno, ¿verdad? Pero no se quedó en eso con lo que le estaba diciendo Jesús a la mujer, que muchas veces nos ofenden cuando nos dicen la verdad, pero nosotros ya debemos de cambiar esa expectativa. Tenemos que tener un oído diferente, porque es la verdad. Eso es lo que realmente es mi corazón. No me están diciendo una mentira. Pero el problema es cuando no queremos. ¿Por qué? Porque acomodamos el evangelio a nuestra manera. Entonces, ahí es donde, pues no vivimos la otra experiencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo peor? Pues que nos regresamos desilusionados, ¿no? Dice, desde entonces mucha gente volvió atrás, ¿no? Pero qué especial, ¿no? Que nosotros podamos ser de los que no retroceden, sino que perseveran, ¿no? En alcanzar, en conocer cada día más, ¿no? Lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? Ya no puedo quedarme con el qué bonito mensaje, ¿no? Sino tengo que irme a mi casa y cultivar la semilla, lo que hemos escuchado, ¿no? De decir, yo quiero, porque nosotros
somos esa tierra. Ese es nuestro corazón, ¿sabes? Para que, pues al final, también las demás no sean reveladas, porque ahí sí ya empieza a hablar del el reino de los cielos es semejante. Y dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida, no, sino es justicia, paz y gozo. ¿Dónde? En el Espíritu. Y ahí es donde cae